Son las 7 de la tarde en punto y estamos iniciando nuestro estudio bíblico de los miércoles. Bienvenidos todos a nuestra sesión de estudiar la Biblia a la mitad de la semana. Hoy es miércoles 2 de agosto del año 2023 y qué privilegio más grande tenemos de reservar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Antes de hacerlo vamos a cumplir con algunas etapas que tenemos para cada semana. En primer lugar, la Unión Femenil Misionera, que mañana jueves no se reúne hasta la próxima semana. Nuestra hermana Grace todavía está en esta tarea de cuidar a su hermanita, así que mañana no puede estar. Así que la invitación es para que el próximo jueves, 11 de la mañana, estemos acá. Muy bien, también recordarles que la escuela dominical se reúne a las 12:45 después del culto cada domingo. Y estamos terminando con este énfasis en la divinidad y en la soberanía y en la santidad de Dios. Así es que estamos invitados para quedarnos todos, si es posible, a la escuela dominical. Y en tercer lugar, la invitación para el relanzamiento de nuestras jornadas de oración del día martes. Esto comienza el próximo martes 8 de agosto a las 11 de la mañana, donde vendremos a orar al templo. Hay muchas razones, muchos motivos por los cuales orar, y nuestra capitana, nuestra hermana Mirna Melchor, ya nos ha anunciado que este próximo martes 8 de agosto se reinicia la jornada de oración. Esto va a ser a las 11 de la mañana y tendremos una linda oportunidad para gozarnos unos con otros y también orar e interceder delante de nuestro Dios. Así que esos son los avisos para esta semana y vamos ahora a la primera parte importante que tenemos cada día miércoles, cuando oramos al Señor por estos motivos que se han ido renovando, se van cancelando algunos, el Señor responde a otros y finalmente tenemos esta nueva lista que de nueva tiene por lo menos un motivo nuevo para hoy. Cristina Seguro, seguimos intercediendo por su corazón, el hijo de nuestra hermana Eva Piedra, seguimos orando por él. La hermana Silvia Álvarez en Santiago, mi mamá, Julio Esquivel, quien ya recibió una médula ósea, pero se nos ha pedido que oremos hasta que esta médula sea 100% compatible, cosa que ocurrirá si estamos orando y que ese organismo vaya aprendiendo de esa nueva médula que tiene. También por Deida Márquez, nuestra querida hermana Deida, que está con cáncer de nuevo. Ella está luchando mucho con esto y a pesar de eso ha seguido trabajando. Bueno, admiramos a nuestra hermana Deida. Oramos por ella en esta tarde. También por Aldo y Luz, nuestros hermanos de la iglesia que están con el anhelo de tener un bebé. Así que oremos por eso también. Y por Emily Silva, allá en Santiago, que también tiene una enfermedad seria y que el Señor la tenga bajo su cuidado. Olivia Herrera, su fractura que prácticamente ya está sana. Marta Peña, que ha recibido buenas noticias de su recuperación, oramos también por ella. La hermana Helen, el próximo martes tendremos cita con el cirujano y veremos qué es el diagnóstico de este especialista. Así que oremos también por la hermana Helen. Y finalmente, un motivo que surgió anoche en el concilio, donde el nombre está, no vamos a mencionar mayores detalles, pero oramos para que el Señor cambie la mente de este joven. Es un hombre de bien, es un trabajador, es una persona con mucha responsabilidad, pero estamos pidiendo que la gracia del Señor toque su corazón y que él pueda entender que la ley no es lo más importante, sino que el espíritu de la ley
es lo que debe gobernar, perdón, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Él se llama Daniel y con ese cambio de mente habrá un beneficio tremendo para una hermana de la iglesia. Así que estos son los motivos por los cuales oramos y también oramos para que el próximo martes, al iniciar la jornada de oración, también sea una actividad que redunde en bendición a todos los que participen y también a la iglesia. Vamos a orar entonces. Acompáñenme orando, cerrando sus ojos, intercediendo los unos por los otros en comunión delante del Señor. Padre bueno, Padre amado, Padre eterno, te damos gracias por la vida y la salud que nos regalas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, tu cuidado. Y, Señor, gracias por sobre todas las cosas, porque sabemos que tu presencia y tu cuidado en nosotros es real, cosa que podemos experimentar, sentir y aún dar testimonio de ello. Señor, gracias por todo tu cuidado para con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, pedimos también por esta lista que ha ido evolucionando, porque en tu gracia tú has respondido tantos y tantos motivos. Y hoy, Señor, queremos nuevamente levantarla delante de ti con acción de gracias, porque sabemos, Señor, tenemos la certeza y la convicción de que tú irás respondiendo con cada uno de estos motivos de acuerdo a lo mejor que nos puedes dar. Así que, Padre, comenzamos mencionándote una vez más a Cristina Segura, ella que tiene un padecimiento cardíaco que los médicos no han podido del todo controlar. Por eso te pedimos que tú des la habilidad a estos doctores para que lo puedan lograr, y si te place a ti, Señor, hacerlo, también te lo pedimos, es que simplemente con el soplo de tu gracia, Señor, la hermana Cristina quede sana. Así que, Padre, bendícela a ella. También oramos por Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, que también está en recuperación, pero que todavía faltan poquitos detalles en su salud para que quede completamente sano. Lo ponemos en tus manos, lo mismo hacemos con su mamá, nuestra hermana Eva. También, Padre, oramos por la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago. Señor, ella ha sido una buena hija tuya, es una mamá dinámica, muy amigable, muy sabia. Señor, ahora en que ella está con esta enfermedad, te pedimos que tú la sostengas. Y, Señor, si te place disminuir esa dolencia, Señor, te lo pedimos con todo el corazón. Bendice también a su esposo, el hermano Ezequiel, para que él también siga con alegría y con todo el amor que tiene por ella, bendiciendo a su esposa, cuidando a su esposa, acompañando a su esposa. Oramos también por Julio Esquivel, Señor, y gracias por ese milagro que has hecho de que este jovencito haya recibido una médula ósea. Ahora te pedimos que tú completes esta obra, completes este milagro y que Julio tenga una receptividad completa en esta nueva médula. Lo ponemos en tus manos, Padre. Lo mismo hacemos con nuestra hermana Deida Márquez, nuestra hermana Emily Silva, que están con esta enfermedad tan compleja y tan difícil en sus cuerpos. Señor, cuídalas a ambas, tenlas en el hueco maravilloso de tu mano y, Señor, en tu voluntad rogamos, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú, por favor, las sanes, les des a cada una vida. Y, Señor, que tu voluntad, por supuesto, sea hecha antes que nuestros propios anhelos. Oramos por Aldo y por Luz, Señor, para que haya ese milagro de la vida y ellos puedan tener un bebé como lo anhelan con todo su corazón. Bendícelo, Señor, por favor. Lo mismo que la hermana Olivia, que se ha recuperado con una rapidez y una mejoría muy, muy conveniente. Así que también la ponemos en tus manos. Lo mismo que Marta Peña, que está teniendo una recuperación, como lo anticipó el doctor, lenta pero con buenos resultados. Así que bendice a Marta y también bendice a nuestra hermana Helen mientras espera
su cita del próximo martes para que desde ya la estés bendiciendo, la estés calmando, la estés ayudando en este proceso hasta que le den los resultados. Y finalmente, Padre, intercedemos, te pedimos por este joven de nombre Daniel. Tú ya sabes perfectamente, Padre, que no le conocemos personalmente, pero hay una hermana aquí en la iglesia que le conoce y que de su decisión depende la estabilidad de un trabajo para nuestra hermana. Así que, Padre, eso requiere de un cambio de mente, un cambio de ver la responsabilidad que Él tiene con el espíritu no de la ley, sino de la gracia. Porque como enseña tu palabra, lo importante no es solo la ley, sino más bien el espíritu de la ley. Y si eso cambia en la mente y el corazón de Daniel, va a haber bendición no solamente para él, sino para muchos. Padre, gracias por esta linda oportunidad que tenemos de orar y de interceder delante de ti. Y Señor, gracias porque tenemos este maravilloso privilegio de la oración. Padre, ponemos todo esto en tus manos y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Muy bien, vamos ahora entonces a la segunda parte de lo que cada miércoles hacemos cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, no se olviden que estamos en esta serie titulada Secta y Religión. ¿Lo dije bien, hermana productora? Secta y religión. En este caso, ¿quiénes son los testigos de Jehová y cuáles son sus creencias? Yo creo que todos, sin excepción, conocemos a estas personas, a este grupo, porque con mucha fidelidad visitan distintos barrios, colonias en nuestras ciudades y dan testimonio de lo que ellos creen. Y muchos hemos tenido que hablar con ellos, compartir con ellos y en algunos casos darnos cuenta que todo lo que ellos intentan decirnos no siempre es claro en las Escrituras. Por ello es un tema muy importante de tratar, porque todos debemos estar realmente familiarizados con quiénes son los testigos de Jehová y cuáles son sus creencias. Así es que partimos con este tema diciéndoles que cuando comenzamos esta serie que estamos llamando religiones y sectas, definimos cada una de estas dos áreas. Sin embargo, y lamentablemente, vamos a llegar a una conclusión un poquito triste cuando terminemos de hablar de la religión y de las sectas. Primero, la religión puede ser definida como la creencia en Dios o dioses que deben ser adorados usualmente mediante conductas y o rituales. Otra definición para entender la verdadera religión es esta que está ahí en la pantalla, que dice que es una relación con Dios verdadero, con el Dios verdadero. Esa es la verdadera religión. Así que aun cuando hay otras religiones, pues cada una se sujeta a ese Dios en el cual depositan su confianza. Ahora, en el caso de una secta, en el sentido más amplio de la palabra, es simplemente un sistema religioso con ritos y costumbres particulares. O sea, donde ese grupo tenga un sistema religioso y tengan ciertas ceremonias, ciertas liturgias, ciertos ritos, además de unas costumbres muy particulares, se define entonces así una secta. La definición cristiana específica para una secta es un grupo religioso que niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica. Es decir, una secta no alcanza para ser definida como una religión, pero tan pronto un grupo religioso
niega uno o más fundamentos de la verdad bíblica en la cual creemos, pues ya se tilda, se es llamada una secta. Así que en el caso de los testigos de Jehová, técnicamente hablando, no califican ni para ser una religión, ni tampoco para ser una secta. Es interesantísimo que ellos con un proceso de imitar y de buscar una justificación en cada cosa que creen, pues realmente no solo contradicen en un principio, sino en muchos principios la enseñanza de las Escrituras. Así que, lamentablemente, esa es la realidad de los testigos de Jehová. Y ahora vamos a tratar algunos aspectos de lo que ellos creen y mostrarlo con la propia Escritura, por qué no califican ni para secta ni para una religión. Así que comencemos diciendo lo siguiente. La secta, la vamos a llamar así por lo pronto, podemos llamarle movimiento, actualmente conocida como los Testigos de Jehová, comenzó en Pensilvania, aquí en los Estados Unidos, en el año 1870. Esto significa que este grupo apenas tiene de constituido 153 años. Es un grupo realmente nuevo, no tiene una base histórica sustancial. Así que es muy interesante darnos cuenta de esto. Es algo muy, muy nuevo, pero que, dado su trabajo y su manera de propagar su fe, han llegado prácticamente a todos los países del mundo. La historia dice que esto comenzó con un estudio bíblico iniciado por Charles Russell, que nombró a su grupo, o le puso como nombre a su grupo que juntó y que se sintieron atraídos por lo que él les enseñó, el estudio bíblico del amanecer milenial. Así que ese fue el nombre con el cual se inicia este movimiento dirigido por Charles Russell. Ahora, aquellos que se integraron a este grupo, que no eran muchos al principio, como sucede siempre, fueron denominados estudiantes de la Biblia. Y con ello quiso el señor Russell hacer un énfasis en que todo lo que estaban estudiando realmente era la palabra de Dios. Sin embargo, tan pronto el señor Russell estableció este grupo, comenzó a escribir una serie de libros a los que llamó el amanecer milenial. Él, en esos libros, escribió su pensamiento, su doctrina y su creencia de varios aspectos que los creyentes en general creemos, pero él lo hizo de una manera muy, muy personal. Estos libros llegaron a ser 6 volúmenes, los cuales antes de su muerte contenían mucha de la doctrina y teología de los testigos de Jehová que hoy siguen ellos. O sea que, aunque nos hablan con insistencia de la Biblia, los testigos de Jehová basan prácticamente toda su doctrina y su teología en estos libros. Ahora, usted va a asociar también este nombre que le voy a dar ahora con los testigos de Jehová, porque es una herramienta que ellos han usado y usan en algunos casos con mucho éxito, porque propagan su pensamiento y sus doctrinas con una sutileza y elegancia que pues nos deja a todos admirados. ¿Y cómo lograron esto? Bueno, a través del establecimiento de lo que se conoció como la Sociedad Bíblica de la Atalaya. La Sociedad Bíblica de la Atalaya fue fundada en el año 1886 y rápidamente se convirtió en el vehículo a través del cual el movimiento El Amanecer Milenial comenzó a compartir sus opiniones con otras personas. Así que este atalaya ha sido
fue y ha sido y creo que va a seguir siendo el instrumento clave para la propagación de lo que los testigos de Jehová creen. Así que también, y dada la realidad de que desde el comienzo hubo cosas extrañas en las doctrinas de los testigos de Jehová, también se les tildó de una manera despectiva como los ruselistas, es decir, no los seguidores de Jesús, sino los seguidores de Russell. Así que eso históricamente está bien asentado y comprobado. Ahora, después de esto, de la muerte de Russell en el año 1916, el juez J.F. Rutherford, amigo y sucesor de Russell, escribió el 7º y último volumen de esta serie, la cual tenía ya 6 ejemplares o tomos, y don Mr. Rutherford escribió el último volumen de esta serie que Russell denominó El Amanecer Milenial, con un subtítulo, El Ministerio Finalizado. O sea que Russell lo que escribió fueron 6 volúmenes y Rutherford selló esta colección con este último tomo llamado El Misterio Finalizado en el año 1917. O sea que un año después este varón completó esta serie y dijo, aquí está lo que creemos, entendemos y lo que vamos a practicar. También este fue el año 17, cuando la organización que estaba hasta ese momento se dividió. Y los que siguieron a Rutherford empezaron a llamarse a sí mismos testigos de Jehová. Así que desde ese momento en adelante, el prosperar de este grupo anuló lo del amanecer milenial y resulta que el nuevo nombre que tomó este grupo fue los Testigos de Jehová. Con toda esta introducción inicial, la pregunta que tengo ahora para ustedes es, bueno, ¿en qué creen los Testigos de Jehová? Y un minucioso estudio de la posición doctrinal en temas como, por ejemplo, la deidad de Cristo, la salvación, la Trinidad, el Espíritu Santo, la expiación, etc., demuestran más allá de toda duda que ellos no se ajustan a una posición cristiana fiel sobre estos temas en relación a lo que dice la Biblia. Así que voy a mostrarles 4 o 5 de estos puntos. Hay muchos más, por supuesto, pero con estos que son la base del cristianismo, quiero mostrarles que lamentablemente de cristianos los testigos de Jehová prácticamente no tienen nada. Entonces, veamos la primera. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel, el más alto ser creado. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es el Hijo de Dios, no es parte de la Trinidad, sino que es el arcángel Miguel, mencionado en el Antiguo Testamento, y lo describen ellos como el más alto ser creado. O sea, después de Dios vendría ¿quién? El arcángel Miguel, llamado Jesús, también. Bueno, esto evidentemente contradice una multitud de pasajes claros y certeros en la Escritura, las cuales declaran que Jesús no es el arcángel Miguel, sino que Jesús es el propio Dios. Jesús es Dios. Ahora, veamos algunos pasajes que lo establecen claramente. En el principio, este es Juan 1 y el versículo 14, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para que todos tengamos clarito y no nos confundamos en este primer aspecto, no olvide que la palabra, es decir, el verbo, la acción,
es Jesús. Entonces, podemos leer este versículo también de esta manera. En el principio, Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. El versículo 14 más adelante añade: entonces la palabra, es decir, Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y lleno de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Este pasaje, con toda claridad, nos indica entonces que Jesús es no solamente Dios, sino también es parte de la Trinidad. Otro pasaje, Juan 8:58. Jesús contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. O sea, aún cuando Abraham, uno de los primeros patriarcas de la Escritura, naciera, el Señor dice: yo ya era, yo ya existía, yo ya era parte del plan de Dios. Ahora, no olvidemos, los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel, y nosotros, de acuerdo a la Escritura, decimos que Jesús es Dios. Ahora, un pasaje más, Juan 10:30. Este es el más claro y sencillo, que dice: Jesús hablando le dice a la gente: el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos unos. Así que esta primera declaración de los testigos de Jehová queda completamente descalificada con esta, y no he citado todos los versículos que hay en relación a esto, solo los 3 más destacados para mi manera de ver. Ahora, de esta misma manera como ellos dicen esto, que creen en Jesús como el arcángel Miguel, también de la misma manera los testigos de Jehová creen que la salvación se obtiene de una combinación de fe, o sea, de creer, pero también de buenas obras y de obediencia. O sea, hay que creer, hay que hacer buenas obras y hay que obedecer. Así que esa es la postura doctrinal de los testigos de Jehová. Otra vez, esto contradice innumerables escrituras, las cuales declaran que la salvación la recibimos solo por medio de la fe. Nadie tiene que hacer buenas obras y nadie que tiene que andar de obediente. Las obras y la obediencia van a ser el resultado de nuestra relación con el Señor Jesús. Pero para tener la salvación basta que creamos, Ahora, si yo les preguntara aquí en vivo y en directo, díganme un versículo que diga que solo la fe salva. Don Martín Lutero lo descubrió muy rápido en su juventud y estudio de la Biblia. Solo Jesús salva. Y ahí tuvo el primer solo de las 5 solas que tiene el Nuevo Testamento. Así es que, ¿qué versículo podríamos citar rápidamente para descalificar esta declaración de fe, buenas obras y obediencia? Bueno, ahí está, alguien lo dijo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, tenga fe, reciba la salvación, tenga vida eterna. ¿Se mencionan las buenas obras? No. ¿Se menciona la obediencia? Tampoco. Un pasaje más. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Tener fe. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Así que no vale las obras, no vale ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por las obras o por lo que haya hecho. Así que
Otra vez, la Escritura es tremendamente sólida en decirnos que esta aseveración de los testigos de Jehová, que van a tener la salvación mediante la combinación de fe, buenas obras y obediencia, queda descalificada. Ahora, un pasaje más, Tito 3:5, donde dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. ¿La misericordia de quién? Del Señor. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos 3 versículos tremendamente sólidos que descalifican totalmente la creencia de los testigos de Jehová. Otra declaración de su doctrina. Los testigos de Jehová rechazan la Trinidad creyendo que Jesús fue un ser creado y que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios. O sea que el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo no tiene una tarea específica que hacer, que Él actúa como parte de la Trinidad, pero que no es el poder de Dios. Porque, por definición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, tienen identidad propia, tienen acción propia. Por lo tanto, cuando los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, están rechazando al mismísimo Dios. Base bíblica para contradecir lo que los testigos de Jehová declaran, por supuesto que la tenemos. En primer lugar, Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio. ¿Quiénes son los 3? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Esa es la Trinidad. Ahora, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús fue bautizado y de esa manera el Señor da la bendición sobre el ministerio que Jesús va a comenzar ese día? Miren lo que ocurrió. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. O que me da gran complacencia, dice la versión de 1960. ¿Quiénes participan en esta narración del versículo 16 y 17? Ahí lo hemos subrayado. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, Él fue el que fue bautizado, los cielos se abrieron y se vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Pero después tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo y nos falta el Padre. Pero el versículo 17 claramente dice: y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado. Al decir que Él es su Hijo, entonces ¿quién es Él? Exacto, es una deducción muy normal, lógica y sencilla. Así que una vez más, ahí está la manifestación de la Trinidad en plena acción soberana. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Este es mi Hijo amado. Otro pasaje, cuando Pablo terminaba una carta, siempre lo hacía deseando bendición a las personas que iban a recibir esta carta. Y aquí tenemos esto aquí en 2 de Corintios 13:14, cuando él da esa bendición y dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada o con todos ustedes. ¡Wow! Otro pasaje donde vemos claramente la participación de la Trinidad. Entonces,
cuando alguien o un grupo de personas niega la Trinidad, está en realidad desentendiéndose de la esencia de Dios. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahora, veamos otro aspecto más de lo que creen los testigos de Jehová y que también, una vez más, contradice de una manera garrafal lo que dice la Escritura. Los testigos de Jehová rechazan el concepto de la expiación sustitutiva de Cristo. Los testigos de Jehová rechazan el concepto de la expiación sustitutiva de Cristo. Ahora, es bueno recordar, porque esta es una expresión que no usamos todos los días y puede olvidársenos un poquito de repente, debemos recordar que la expiación sustitutiva se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de todos los pecadores. Por eso murió por mí, porque yo soy un pecador. Entonces, la expiación sustitutiva es que Él pagó por los pecados que me correspondían a mí. El Señor Jesús pagó por los pecados suyos y lo hizo para que usted no sufriera las consecuencias de ese pecado. Así que, en otras palabras, Cristo murió en nuestro lugar cuando Él fue crucificado en la cruz. Y nosotros somos los que merecíamos estar en esa cruz. Los de ese tiempo, los pasados y ahora los que estamos en este tiempo, somos los que merecíamos estar en esa cruz pagando por nuestros pecados. Pero la expiación sustitutiva, el pago sustitutivo, fue entregado por el sacrificio y la sangre derramada por nuestro Señor Jesús. Así que, porque somos nosotros los que vivimos vidas pecaminosas, es lo que nos merecíamos. Sin embargo, Cristo tomó el castigo en sí mismo en nuestro lugar. Ahora, lo más admirable de todo esto, fíjense bien en este pasaje, era la condición de Jesús en ese momento. Al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, no tenía por qué pagar ningún pecado, ni menos ir a la cruz del Calvario. Pero por nosotros, Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, como dice ese otro pasaje, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es gracias a esta expiación sustitutiva, a este sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz. No es motivo más que suficiente para darle gracias al Señor Jesús todos los días, a toda hora, por todo lo que hizo por usted y por mí. Tan pronto lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Claro que sí. Es una tremenda e importante acción que debemos tener de gratitud para con nuestro Señor Jesús. Él tomó nuestro lugar, lo hizo sustituyéndonos a nosotros por el castigo que realmente nos merecíamos, pero que Él dijo: no, yo amo tanto a estas personas que estoy dispuesto a morir por ellos, y de esa manera que ellos tengan una vida nueva, una vida que ha sido rescatada por su sangre. Así que, contrario a esto, con lo cual ya hemos visto varios pasajes que con claridad lo dicen, los testigos de Jehová se aferran a la teoría del rescate, diciendo que la muerte de Jesús fue un pago de rescate por el pecado de Adán. ¿Cómo ven eso? Ellos creen, se aferran a esta teoría del rescate, diciendo que la muerte de Jesús fue un pago por rescate por el pecado de Adán. O sea que ustedes y yo no hemos pecado.
Adán fue el primer pecador, eso estamos de acuerdo. Bueno, y no estamos seguros si fue Eva primero o Adán. Estoy jugando con los nombres ahí, pero resulta que esto fue un pago por un rescate. Bueno, la teoría de la expiación o del rescate, también conocida como Christus Victor o Cristo el Vencedor, se refiere a la expiación de Cristo como el logro de una victoria sobre las fuerzas cósmicas del pecado, la muerte, el mal y Satanás. Ahí agregan una serie de cosas que parece hasta una película de ciencia ficción, porque involucran a fuerzas cósmicas del pecado, la muerte, el mal y a Satanás. Así que los proponentes de esta perspectiva del rescate creen que en la lucha cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, Satanás ha mantenido a la humanidad cautiva al pecado. Por lo tanto, para rescatar a la humanidad, o sea, para rescatarnos a todos nosotros, Dios los tuvo que rescatar del poder de Satanás al entregar a Jesús como intercambio por las almas que tenía cautiva. ¿No nota como que si Dios tuvo que pedirle permiso a Satanás o como tuvo que acceder a las condiciones de Satanás? Bueno, ¿quién es Dios aquí? ¿Satanás o Dios? ¿Dios o Satanás? Satanás es encumbrado en demasía, porque tampoco toma en cuenta la responsabilidad del pecador. Y cuando yo cometo pecado, soy yo el que lo hago. A lo mejor Satanás me tentó, capaz que me hizo una trampilla, pero al final el que peca soy yo. ¿Qué tiene que ver esto entonces entre Satanás y la soberanía de Dios? Por eso, contrario a ello, totalmente contrario a ello. Los cristianos creemos en que la justa ira que nuestros pecados despertaron en Dios se ejerció plenamente en el siervo sufriente. Ahora, este siervo sufriente otra vez no es otro más que Jesús. Por eso Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces, Cristo otra vez, en su soberanía y en su gracia y en su propia decisión, decide darnos esta opción de vida simplemente creyendo en Él, teniendo fe en Él, no en obras, no en tareas, no en acciones, sino simplemente en creer en Él. Así que veamos un par de versículos más en esto. Dice Isaías 53, a ver, se me escapó, ahí está, 53:6. ¿Qué dice? Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. Isaías 53:6. Ahora quiero mostrarles un pequeño resumen de lo que significa esto en un lenguaje que es entendible para todos nosotros, pero también con la base bíblica de la cual se desprende cada una de estas declaraciones. Ahí ven la declaración. Si se fijan, en el texto azul oscuro está lo que se declara y entre paréntesis la base bíblica de aquella declaración. Entonces, ¿qué dice? El Salvador, Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, aquel que no conoció pecado, hecho por nosotros pecado, haciéndose maldición por nosotros,
y por tanto extinguiendo la ira del Padre contra nuestro pecado. ¿Quién es el que realiza toda la acción aquí? Es Jesucristo, nuestro Cordero Pascual. Él, sabemos claramente, la evidencia lo establece en la Biblia, Él nunca cometió pecado. Pero Él se hizo pecado, se hizo pecador porque cargó con mi pecado, con su pecado, con el pecado de los que están aquí, los pecados de la gente de antes de Cristo, la gente después de Cristo y los que van a nacer en 100 años más, también ya Él pagó por esos pecados. Maravilloso. Así tenemos acceso al Padre, porque hemos sido redimidos, hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Así que ahora quiero mostrarles estos versículos de corrido para ver si el sentido bíblico también lo vemos con claridad. Fíjese bien, acá teníamos, por ejemplo, 1 Corintios 5:7, después Juan 1:29. Ahí está 5:7 y 5:29. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Aleluya. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, nuestros pecados, nuestras maldades. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del mundo. Así que las teorías del rescate y de otros son inventos de las mentes generosas, por cierto, para establecer todo lo que los testigos de Jehová no toman en cuenta de acuerdo a la Escritura. Ahora, la pregunta que viene a la mente en este momento es: ¿cómo llegaron a esta realidad? Esta realidad de tomar la Escritura, pero solo partes, pedazos, unidas con otras declaraciones y pensamientos humanos, y establecer una nueva manera de ver lo que Dios claramente dejó establecido, escrito, para que no hubiera un cambio de ningún tipo. Aquí lo tenemos. En cambio, ellos están usando este libro como una excusa para su doctrina, pero no como la fuente de su doctrina. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo justifican los testigos de Jehová estas doctrinas antibíblicas? ¿Cómo declaran que lo que están ellos proclamando y diciendo es la verdad? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos tienen básicamente dos argumentos, muy simples, pero muy gravemente cambiantes. Primero, ellos argumentan que a través de los siglos la propia iglesia ha corrompido la Biblia y que ellos han tenido que retraducir, o sea, recibieron la tarea exclusiva de ellos traducir correctamente la Biblia en lo que ellos llaman la traducción del nuevo mundo de las Escrituras. Déjenme volver a la primera declaración.
El argumento de ellos es que a través de los siglos la iglesia ha corrompido la Biblia. ¿Esto es cierto o no es cierto? Bueno, en parte ha sido cierto, porque cada grupo de personas, seres humanos, que mientras están con cuidado y con fidelidad leyendo, estudiando y entendiendo la Biblia permanece sin errores. Pero cuando declaran que la Biblia se ha corrompido por el ser humano, pues han habido etapas en la historia donde hemos visto claramente que el mensaje de la Escritura se había corrompido. La Biblia seguía existiendo tal cual el Señor la dejó, pero el hombre había corrompido porque se había alejado de la Escritura, no estaba comparando, no estaba leyendo, no estaba estudiando con minuciosidad el texto bíblico. Así que parte de verdad hay en eso. No se olviden de Martín Lutero, lo mencioné hace un momento atrás, pero él, que tenía una tergiversación de cosas también en su cabeza, un día dijo: esto no me calza bien con lo que estoy viendo, pensando y estudiando. Dice: me voy a poner a leer la Biblia. Él hasta ese momento nunca había leído las Escrituras. Todos sus estudios habían sido a través de pasajes o porciones que el profesor entregaba, pero no el profesor entregaba todo el contexto o todo un libro de la Biblia o toda una copia de la Biblia. No, porque había un grupo que se había apoderado de esas escrituras diciendo que solamente ellos eran lo suficientemente santos para leer la Escritura. Bueno, cuando Martín Lutero se dio cuenta que la iglesia había corrompido la Biblia. Entonces él hizo un tremendo esfuerzo que casi le cuesta la vida para corregir eso. Y por ello estableció los famosos 5 solos o solas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, recordándoles: solo Cristo salva, nadie más. Solo la Escritura, todo está basado y tiene que estar basado en esta Biblia, solo en esta Biblia, no en una Biblia corrompida, porque hay Biblias corrompidas. La de los Testigos de Jehová es una de ellas. Entonces, la segunda parte, ellos se atribuyen este derecho y esta responsabilidad, que como se ha corrompido la Biblia, ellos tuvieron que retraducir correctamente la Biblia en lo que ellos llaman la traducción del Nuevo Mundo. ¿Cuál es la diferencia aquí entre lo que ellos hicieron y lo que Lutero hizo? Lutero se puso a leer y a estudiar la Biblia, y estudiando la Biblia, él determinó las verdades bíblicas. En este caso, 5 grandes solos, pero fueron 92 tesis las que él escribió, o sea, 92 declaraciones de lo que la Biblia nos enseña. El proceso, ¿de dónde comienza? Leyendo la Escritura, recibiendo la inspiración del Espíritu Santo a través de la lectura y después definiendo la enseñanza de la Escritura. Los Testigos de Jehová han hecho al revés. Tienen una declaración que se le ocurrió al señor Rutherford o al señor Russell, a cualquiera de los, o a otros pensadores y líderes que tienen también, y han hecho buscar un versículo que sostenga esa verdad. Ahora, cuando no han encontrado un versículo, lo han escrito o lo han reescrito para modificarlo a esa verdad que discurrieron ellos primero. No sé si me entendieron claramente el ejemplo, pero la idea aquí es que la fuente de inspiración es la Escritura. Acá con los ruselistas o con los Testigos de Jehová es al revés. Ellos quieren justificar con la Escritura algo externo que discurrieron en su propia humanidad. Así que quiero mostrarles también de dónde establecen ellos esta autoridad.
Aquí, por ejemplo, conseguí la cubierta del Atalaya, que es el instrumento oficial de las sociedades bíblicas de los Testigos de Jehová, del año 1971, 19 de junio, 15 de junio del 71. Ya tiene sus años este facsímil, pero ahí ellos van traduciendo, van hablando, van decidiendo y van publicando lo que ellos creen o lo que han modificado de creer. Ese es el famoso Atalaya. Por eso, las sociedades bíblicas del Atalaya, cuando empezaron a darse cuenta que no todo lo que dijo Russell ni todo lo que dijo Rutherford estaba en la Escritura, empezaron a buscar manera de justificar lo que dijeron sus dos profetas con Escritura o con la modificación o con el derecho de traducir correctamente de nuevo pasajes que ellos necesitaban. Así podían encajar sus falsas doctrinas en vez de buscar su creencia directamente en el texto y desde ahí tomarlo en obediencia. ¿Qué significa Atalaya? Lo que está en la ilustración, por eso puse esta, es una torre de la cual usted puede vigilar claramente una gran extensión de terreno y poder avisar con tiempo un peligro o una amenaza. Entonces ellos dicen, la atalaya nos permite ver lo que los demás están haciendo y establecer estrategias para contradecirlos o para desmentirlos o para, en fin, manipular, en otras palabras. Ahora, ¿qué hizo las sociedades bíblicas? ¿Qué hicieron las sociedades bíblicas de la atalaya? Cuando empezó este proceso, pues hubo muchos de ellos que trabajaron en los contenidos de esta Biblia y se dieron cuenta que había que modificar o eliminar ciertos pasajes de la Biblia para que todo coincidiera con sus doctrinas. Por ello, la traducción del Nuevo Mundo, y ahí tengo 2 ejemplares con 2 nombres distintos para cubrir todas las bases, refiriéndose a la Biblia como que fuera la Biblia que usted y yo conocemos, pero que no es la Biblia como la nuestra. Y la otra manera de llamarla es Santas Escrituras. Las 2 tienen como subtítulo o pretítulo traducción del Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de los testigos de Jehová. Punto. Ha pasado por numerosas ediciones en la medida que los testigos de Jehová descubren más y más escrituras que contradicen sus doctrinas, hacen arreglos. El atalaya entonces basa sus creencias y doctrina en las ideas originales y expandidas por Russell y por Joseph Rutherford y por otros más que han venido con el tiempo. El cuerpo gobernante de la Sociedad Bíblica de la Atalaya es el único grupo dentro de la organización que afirma tener autoridad para interpretar la Escritura. Y ahí vemos la página de un ejemplar de la Biblia traducción del Nuevo Mundo, donde destaca lo siguiente. Ahí está otra vez traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, traducidas de la versión en inglés de 1961. Eso quiere decir que el trabajo original de esta Biblia fue en inglés. Y queremos entender que para llegar a esa versión en inglés en el año 61, varios de ellos tradujeron desde los originales y desde ahí, desde esa perspectiva, quitaron o agregaron lo que consideraron apropiado y establecieron esta versión. Pero la versión en castellano o en español que está ahí
es una traducción del inglés al español. O sea, ya tampoco hay una fuente original, sino que hay una segunda fuente en otro idioma y es traducida al español. Pero la palabra que más me llama la atención ahí dice, aunque es una traducción de la versión en inglés del año 61, dice, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreos y griegos. Consultando. Esa palabra me llama la atención. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo consultar muchas cosas, pero hago lo que quiero al final. ¿O no? Usted le pregunta a alguien, acaba de hacer una cajita muy bonita para guardar cosas, y usted le consulta a alguien, oye, ¿qué te parece? ¿Qué color debo pintar esta cajita? Y alguien le dice amarillo. Ah, ok, gracias. Después voy y le pregunto a otro, ¿y tú qué opinas? ¿Qué color la tengo que pintar esta? No, café, te quedaría bonita porque es el color de la madera. Ya llevo 2 consultas. Estoy consultando. Voy a la tercera persona y me dice, no, déjala blanca, porque te va a quedar más llamativa, con más color, blanca. Al final voy y la pinto morada. ¿Y por qué la pinto morada? Porque me dio la gana. Porque yo establecí en mi cabeza que no me gustó ni roja, ni amarilla, ni verde, la quiero morada. ¿Qué valor tiene decir entonces que fue consultada fielmente con los textos hebreos y griegos? ¿No le parece ahí que hay una sutil trampa en la declaración? Claro que sí. Por eso, todo este proceso de la traducción del Nuevo Mundo es algo bien complejo. Recuerdo hace unos cuantos años, parece que había habido un énfasis de los testigos de Jehová en buena parte del Paso. Un día llegó una hermana aquí de la iglesia, tan alegre la hermana, tan alegre porque me traía una caja llena de Biblias nuevitas. Y mi primera pregunta fue, hermana, gracias por su regalo, ¿dónde lo compró? ¿Dónde lo sacó? ¿Quién se lo dio? Cuénteme. Y mientras yo hice esa pregunta, iba abriendo la caja porque yo quería ver esta página, precisamente en la Escritura. Entonces me dijo que había llegado unas personas para orar en su casa y que habían orado, ella les había dado una lista de motivos, ellos oraron muy bonito, le dejaron de regalo esa caja de Biblias, eran por lo menos 12, 14, 16 Biblias, muy bonitas todas, bien empastadas. Pero abro la primera al sacarla y voy a esta página y leo Traducción del Nuevo Mundo. Y lamentablemente tuve que decirle a ella que esa Biblia no debía ser usada por ningún creyente, porque era una Biblia apócrifa, una Biblia que ha estado modificada, que está alterada, que ha sido caprichosamente puesta de acuerdo a la doctrina, en vez de que la Biblia dé la doctrina, no, ellos establecieron su propia doctrina y ahora buscan un fundamento en la Escritura. Así que es algo tremendo. Pero ellos, este atalaya, afirman tener la autoridad para interpretar y cambiar la Escritura si así lo estiman conveniente. En otras palabras, lo que el cuerpo gobernante dice concerniente a cualquier pasaje de la Escritura es visto como la última palabra. De esa manera, cualquier pensamiento independiente es fuertemente desechado. Esto, una vez más, está en directa oposición a la exhortación de Pablo a Timoteo y a nosotros también. Cuando se nos dice que estudiemos y seamos aprobados ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza correctamente la palabra de Dios. Esta exhortación se encuentra allí en 2 de Timoteo 2:15.
donde vemos una clara instrucción, no solamente para Timoteo, sino para todos nosotros, todos los cristianos en todo tiempo y en todo lugar. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿De qué está hablando ahí? ¿De que tenemos que ponernos bonitos y bien peinados cada vez u otra cosa? No, está hablando específicamente de que cuando vamos a explicar la palabra, cuando vamos a compartir un pasaje con otra persona, debemos esforzarnos para presentar eso delante del propio Dios y recibir su aprobación. Y para eso debemos ser buenos obreros. Buenos obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que explicamos correctamente la palabra de verdad. Así es que ese asunto de que solo un grupito, una autoridad, unas personas pueden hacer esto, otra vez es una contradicción espantosa a lo que la Escritura dice. Esto va para Timoteo, pero también va para cada creyente que tiene que compartir la palabra de verdad. Ahora, esa misma noche, y déjenme introducir este pasaje un poquitito para que lo entendamos bien. Hay una recomendación en este pasaje en cuanto a la actitud que tenían que tener los creyentes en cuanto a la Escritura, a compartir la Escritura. Y se nos reta a ser como los hermanos de Berea, que investigaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas que les enseñaban coinciden con lo que la palabra de Dios dice al respecto. Cosa que yo repito aquí con ustedes cada semana. Dice, no me crea del todo a mí, créale del todo a la Biblia. Y lo que yo diga tiene que estar fundamentado con un pasaje bíblico que no ha sido alterado, que no ha sido tocado por mi mano. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Estaban en su iglesia, ellos les mandaron a Pablo y a Silas a Berea para ver qué estaba pasando allí. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían, fíjense bien lo que dice, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. O sea, los de Berea tenían mayor sabiduría que los cuadrados de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pero fíjese bien lo que dice ahora. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¡Wow! Hasta al propio Pablo y al propio Silas los verificaban. Así que usted y yo, y cada vez que escuchemos una declaración media misteriosa de las Escrituras, vamos a nuestra Biblia y veamos si esa es la verdad de lo que se está declarando allí. Entonces, llega nuestra hermana y pregunta, ¿quiénes son los testigos de Jehová y cuáles son sus creencias? Bueno, a pesar de todos los errores y de las incongruencias con la Biblia, los testigos de Jehová deben ser admirados por sus esfuerzos evangelísticos con los cuales nos dan una lección a todos. Porque cada sábado se les ve en cada comunidad, en cada país, en cada barrio, en cada provincia, haciendo la tarea que verdaderamente dice la Escritura, que compartamos con todos el testimonio de nuestra relación con Cristo. Sin embargo, y desgraciadamente, el mensaje, como ya lo he reiterado desde que comenzamos, está lleno de decepcionantes distorsiones y de falsa doctrina. Así es que esa es la realidad de los testigos de Jehová. Por ello,
Nuestra oración debe ser que Dios abra los ojos de los testigos de Jehová, que los abra a la verdad del Evangelio y a la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios. Estuve revisando la propia página de internet de la Atalaya y aún en sus propias declaraciones hay contradicciones. Entonces, ¿qué más podemos hacer por ellos? Porque es extremadamente difícil que un testigo de Jehová bien entrenado en su doctrina pueda captar y entender que lo que está creyendo está errado con la Escritura. Por esa razón, cuando un testigo de Jehová se sale del movimiento de los testigos de Jehová y se convierte en un creyente, es noticia. Hasta los noticiarios seculares es noticia. Ponga ahí en su YouTube, en la computadora, en el teléfono, ponga testigos de Jehová arrepentidos o testigos de Jehová que se salen. Y va a encontrar decenas y decenas de testimonios de personas que fueron miembros de la iglesia de los testigos de Jehová 10, 15, 20 años. Y de repente vieron la luz. Y el Señor los bendijo. Así que no estamos hablando de algo que no está sucediendo minuto tras minuto a nuestro alrededor. Ahora, si usted tiene la oportunidad un día de que a un testigo de Jehová le pregunte, bueno, usted con toda amabilidad y sencillez de corazón, explíquele en qué creemos. No lo haga con soberbia, no lo haga con orgullo, porque ninguna de esas cosas las hemos recibido, por mérito. Simplemente la gracia y el amor incondicional de nuestro Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, tenemos esta tremenda bendición. Así es que a orar se ha dicho por los testigos de Jehová. Vamos a terminar y a despedirnos con una palabra de oración. Padre bueno, te damos gracias una vez más por la directriz y la inspiración de tu santa palabra. Señor, nos acordamos de ese pasaje de Apocalipsis, allí al final, donde tú claramente estableciste que una advertencia a todo el que oye esta palabra: si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cuales se ha escrito en este libro. Señor, que esto sea el verdadero testimonio para que tú nos inspires y nos redargullas a seguir compartiendo tu evangelio con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Padre, y ahora pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias y por sobre todo en toda la iglesia. Te lo pido con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.